Capítulo 5. Los aparatos radiónicos en aplicaciones terapéuticas. ¿Curaciones asombrosas a distancia? Aunque ya hemos considerado que el ser humano ha experimentado desde hace milenios con la influencia a distancia y la conexión entre las personas, la radiónica como ciencia y como objeto de investigación seria dio comienzo en el siglo XX de la mano de personas formadas y con una visión científica de la experimentación. En la actualidad, la radiónica se utiliza de forma habitual en el Reino Unido y la India con fines terapéuticos. Francia tiene una larga historia de personas que investigaron la radiónica para fines muy diversos utilizando diferentes tipos de aparatos. En Alemania y otros países de Europa se emplea con mucho éxito para terapia en personas y animales a través de los aparatos de bioresonancia, que son una extensión de los principios radiónicos, solo que miden y tratan a los pacientes en la propia consulta a través de electrodos. En su amplia variante terapéutica, dejaremos claro que todos los sistemas radiónicos están diseñados para establecer un puente de unión entre la conciencia humana y las energías propias de cada paciente. El objetivo es realizar una medición sobre la salud y también sobre la enfermedad desde una perspectiva puramente vibratoria. Después, en el caso de detectar alteraciones, se proporciona al paciente los parámetros correctos mediante los propios aparatos o a través de la homeopatía, con independencia de sugerencias naturopáticas o de medicina tradicional, dependiendo del caso. A través de la radiónica se puede cuantificar y medir la energía emitida por los órganos físicos y las energías sutiles presentes en el cuerpo etérico del ser humano. Chakras, canales, alteraciones psicosomáticas, desequilibrios y una amplísima información adicional puede ser recogida por los dispositivos radiónicos y también corregida a través de los mismos. Precisamente esta amplia información y la posibilidad de modificar los desajustes que se encuentren mediante un tratamiento vibratorio es lo que no es aceptado generalmente por la comunidad científica clásica. Algunos de los fenómenos observados mediante la radiónica son tan sorprendentes y a la vez tan irracionales para la mentalidad analítica científica que sus detractores afirman que no nos encontramos ante una verdadera ciencia, sino una práctica rayana en la magia o el efecto placebo. Curiosamente, el mismo planteamiento en el que se encuadran la homeopatía o muchos de los tratamientos alternativos que son comúnmente usados con éxito por personas que no encuentran soluciones en la medicina tradicional. Para los que no están familiarizados con los aparatos radiónicos y sobre todo para aquellas personas que tampoco consideran que los seres humanos tenemos unas capacidades extrasensoriales que usamos poco, parece que todo esto se trata de fenómenos casuales o puras coincidencias estadísticas. No obstante, los que están al tanto de las enormes posibilidades de las terapias alternativas y la influencia de la conciencia humana en la sanación, abren las puertas a experimentar y salir beneficiados con las posibilidades de la radiónica y sus múltiples usos. En cualquier caso, los avances de la física cuántica y la holografía láser permiten que se estén desarrollando modelos científicos que permitirán explicar la radiónica y sus implicaciones prácticas. Hasta ese momento podemos considerar sus aspectos teóricos y servirnos de los resultados prácticos que pueden ser comprobados con mucha facilidad cuando se emplean estos dispositivos. En radiónica se utilizan aparatos con circuitos diseñados de forma especial. Utilizados adecuadamente, es posible detectar dolencias y enfermedades con mucha precisión. Pero además se puede articular una terapia puramente vibratoria y no invasiva con el objetivo de sanar dolencias de muy diversa índole, incluso tratar con bastante éxito enfermedades graves. La radiónica no postula el abandono de la medicina tradicional, ya que el tratamiento radiónico, si bien puede usarse como única vía, a nivel vibratorio siempre, generalmente sirve como complemento valioso y coadyuvante para acelerar los procesos curativos, utilizando también la medicina tradicional.
Dentro de la teoría sobre el funcionamiento de la radiónica y sus aparatos, diremos que estos últimos parecen actuar a veces como una especie de amplificador psíquico de la capacidad inconsciente de percepción de las energías de los operadores. Lo sorprendente es que la práctica muestra que quien utiliza estas máquinas no tiene por qué tener, ni mucho menos, un entrenamiento especial ni conocimientos detallados sobre enfermedades. Cualquiera puede emplear con mucho éxito los dispositivos radiónicos desde el primer momento. Es muy común que en los aparatos radiónicos que llevan incorporados programas donde se señalan órganos o enfermedades, los operadores inexpertos señalen con precisión alteraciones en los sujetos que son medidos o diagnosticados, muchas veces sin tener conocimientos de medicina o incluso cuando estos programas están desarrollados en lenguas desconocidas para el operador. Al aparecer el nombre del órgano dañado, la persona simplemente observa que sus dedos dejan de desplazarse por la superficie táctil empleada para señalar las alteraciones, lo que demuestra que la mayoría, por no decir todos los seres humanos, tenemos la capacidad para detectar información relativa a otras personas por medios no convencionales. Lo más impactante resulta del hecho de que se transmitan energías curativas vibracionales a un sujeto determinado, incluso a miles de kilómetros de distancia, sin más conexión que el nombre y algunos datos escritos sobre un papel. Si bien se observa que funciona mucho mejor cuando hay una muestra del sujeto, como pelo, saliva o incluso una gota de sangre. Esto recuerda mucho a los cursos de entrenamiento mental de José Silva Mind Control, donde en tan solo un fin de semana cualquier persona puede desarrollar una capacidad psíquica de detección de disfunciones y enfermedades a distancia. El reto de la radiónica consiste en explicar cómo, utilizando un aparato, cualquier persona puede realizar la proeza de detectar información de alguien a distancia y también transmitir remedios vibratorios sin un contacto físico, incluso sin que la persona tratada conozca que se está actuando sobre ella. Los efectos benéficos pueden apreciarse con gran rapidez y certeza. Algo de historia. El origen moderno de la radiónica es curioso y accidentado, todo sazonado con descubrimientos interesantes y la intervención de personas brillantes de distinta procedencia que no temieron a la crítica en su búsqueda de nuevos horizontes. El doctor Albert Abrams fue el pionero más reconocido. Este doctor en medicina y neurólogo ejercía en San Francisco en los inicios del siglo XX. El doctor Abrams acostumbraba, como los demás médicos de su época, a realizar exploraciones en sus pacientes mediante la técnica de la percusión. Para los más jóvenes, poco acostumbrados a que los médicos modernos empleen este sistema, señalaremos que el médico coloca un dedo de la mano sobre el abdomen y con el dedo corazón de la otra mano golpea al primero con el objetivo de crear un sonido específico. Es algo parecido a lo que muchas personas hacen sobre los melones o las sandías para establecer su grado de madurez. Utilizando este sistema, un médico entrenado puede recabar información sobre los tejidos tisulares y el estado de los tejidos u órganos bajo la zona percutida, tamaño del órgano explorado, anomalías, presencia excesiva de agua o gases y estado general del paciente. En una ocasión, el doctor Abrams estaba reconociendo a un paciente utilizando esta metodología. El paciente padecía un cáncer de labio en estado avanzado. Cuando el médico percutió sobre su abdomen, observó un sonido sordo que no debía estar ahí. Para mejorar su postura, cambió al paciente de lugar y advirtió que el sonido era entonces diferente, un sonido hueco. Hizo varias pruebas y comprobó que cada vez que el paciente estaba orientado al oeste, el sonido era distinto que cuando le orientaba al sur. Este raro fenómeno nunca había sido advertido por el doctor Abrams. Esto le llevó a pensar que la orientación del paciente respecto a los polos magnéticos terrestres tenía alguna influencia en el organismo y que además había algún tipo de emanación energética medible relacionada con el cáncer labial del enfermo. El siguiente experimento
confirmó al doctor que los tejidos enfermos parecían irradiar algún tipo de vibración que podía ser medida. Exploró a un sujeto sano y observó que la percusión reflejaba el sonido de una persona con buena salud. Sin embargo, al acercar un recipiente con tejido canceroso a dicho sujeto sano, este mismo sujeto sano mostraba la reacción sonora propia de una persona que padecía cáncer. Al retirar y colocar la muestra de tejido canceroso en otra habitación, la persona dejaba de reflejar un sonido anómalo. El doctor Abrams concluyó que el tejido enfermo emanaba un tipo de energía, vibración o radiación que era percibida por el sujeto sano, produciendo un reflejo en los músculos abdominales sobre los que percutía. A raíz de estas experiencias, comenzó a investigar y se dio cuenta de que distintos tejidos producían sonidos diferentes cuando se colocaban las muestras cerca de individuos sanos y se escuchaba su abdomen percutido. La orientación de los sujetos también era importante. Más adelante conectó a personas sanas mediante un cable con personas enfermas y podía ver cómo los sanos presentaban los patrones sonoros de los enfermos. Hizo lo mismo con muestras de tejidos enfermos unidos mediante cables a la frente de los sujetos sanos y estos también mostraban los síntomas de la enfermedad. El fenómeno solo se producía cuando los voluntarios se orientaban al oeste, algo que desconcertaba a nuestro buen doctor. Posteriormente se constató que la localización puede ser importante o incluso determinante para realizar mediciones y emisiones radiónicas. El curioso doctor siguió diferenciando sonidos y asociándolos a diferentes tipos de patologías. Empezó a darse cuenta de que se había topado con un sistema que, bien desarrollado, podría ser bastante preciso y ayudaría a detectar enfermedades. No obstante, en una ocasión se confundió cuando el sonido que producía un enfermo con sífilis no se diferenciaba del producido por un enfermo de cáncer y producía reflejo en la misma zona abdominal. Por tanto, el sistema seguido comenzaba a no ser tan diferenciador, por lo que habría que buscar un método de medir con más fiabilidad las diferencias vibratorias que emitían las distintas patologías. En todo caso, el doctor Abrams concluyó que la energía emitida por los tejidos era algún tipo de energía eléctrica porque podía circular por un cable, aunque también podía hacerlo por el espacio, produciendo algún tipo de reacción en tejidos de personas sanas colocadas en zonas circundantes. A partir de aquí, la mente de nuestro investigador comenzó a acelerarse. Tenía algo importante entre manos, pero necesitaba mejorarlo. Abrams comenzó a experimentar con esta energía electromagnética. Ordenó construir un instrumento especial o caja donde colocaría potenciómetros y resistencias de forma que pudiera modificar la energía que circulase a través del aparato. Crearía un circuito constituido por el voluntario sano, el dispositivo y el paciente. Abrams tenía intención de utilizar el aparato como discriminador, a fin de poder filtrar las frecuencias que se recibiesen y de esta manera ser más preciso a la hora de diagnosticar las distintas enfermedades o lo que se pudiera medir. Utilizando los potenciómetros y la numeración que proporcionaban, averiguó que podía conocer distintos tipos de dolencias a través de sus códigos numéricos. Cuando conseguía el número correcto para una enfermedad, el sujeto sano mostraba un reflejo abdominal positivo. Basándose en su éxito inicial, el doctor Abrams creó una guía que contenía las zonas del abdomen específicas para establecer un diagnóstico y también la resistencia en ohmios que se requería para que su aparato pudiera detectar las enfermedades principales. Pero aquí viene lo mejor. Nuestro curioso médico se dio cuenta de que podía colocar una gota de sangre del paciente sobre un papel y mediante un cable conectarlo a su vez al aparato radiónico provisto de potenciómetros y resistencias, además de al sujeto sano. Una vez hecho esto, no era necesario tener al enfermo en el circuito. Solo con la gota de sangre se podía hacer el diagnóstico de forma tan precisa como antes. Este descubrimiento ha sido de primordial importancia y al mismo tiempo de gran controversia. En última instancia, ha llevado a la práctica moderna de utilizar muestras de sangre en papel de filtro
para diagnosticar a distancia la enfermedad de un paciente por medio de la tecnología radiónica. Más adelante también se comprobó que era factible utilizar otro tipo de muestras con buenos resultados. Después de esto, el doctor Abrams consiguió diagnosticar a cientos de enfermos correctamente de forma más cómoda y con menos intervinientes en el proceso. A pesar de todo, los médicos que trabajaban con él empezaron a quejarse de la dificultad de aprender correctamente el proceso de percusión y el significado de los sonidos. La mente de Abrams siguió trabajando. Ideó un sistema diferente a la percusión para obtener los mismos resultados. Con una varilla de vidrio, los aprendices tendrían que golpear de forma más precisa, pero ocurrió que cuando los estudiantes localizaban un reflejo anómalo y la varilla rozaba la piel, ésta ejercía cierta resistencia a la varilla de vidrio y se arrugaba. Utilizando esta reacción, se obtenían los mismos resultados que con la percusión, además de mucho más fácil de aprender. Todavía se precisaba el concurso de personas sanas que sirviesen para establecer el circuito completo. Estas personas se agotaban tras varias horas de medición. Por otra parte, durante los experimentos de medición y detección, se comprobó que el color amarillo producía ciertos errores porque reacciona con el plexo solar y no era posible utilizar el abdomen para otras medidas. Este color proporciona energía adicional que parece interferir causando modificaciones musculares. A pesar de estas dificultades aparentes, el doctor Abrams siguió pensando. Si los reflejos de las enfermedades se mitigaban cuando el voluntario sano modificaba su orientación espacial, significaba que la propia enfermedad también podría mejorar o incluso disolverse si había algún tipo de vibración que contrarrestara los desórdenes provocados por las dolencias. Así que el médico comenzó a realizar experimentos con medicamentos a nivel puramente vibratorio. Utilizando remedios conocidos para determinadas enfermedades, los introdujo en el circuito, pero sin dárselos físicamente a la persona enferma o sin utilizarlo directamente sobre los tejidos de pacientes. Nuestro investigador constató que al introducir quinina en su circuito radiónico se producía un reflejo abdominal en el voluntario sano idéntico al registrado en un voluntario conectado por un cable a un enfermo de malaria. Los reflejos observados tanto para la enfermedad como para su cura eran idénticos. Esta coincidencia sugería que podría existir algún tipo de resonancia energética entre la enfermedad, en este caso la malaria, y el remedio utilizado, en este caso la quinina, que era el medicamento usado comúnmente en la época. Señalemos aquí que en la homeopatía clásica la curación solo tiene lugar cuando la frecuencia vibratoria del remedio coincide con la frecuencia de la dolencia del paciente, neutralizándola de algún modo y equilibrando nuevamente el organismo. La hipótesis de Abrams adquirió una mayor solidez gracias a otra observación realizada durante su investigación de la malaria. Al explorar a una serie de individuos utilizando una muestra de sangre de un paciente con este mal, junto con unos granos de quinina en el circuito radiónico, observó que la reacción del reflejo abdominal de la malaria había desaparecido por completo. Mientras el voluntario permanecía conectado a la sangre del enfermo y la quinina, no podía reproducirse el reflejo abdominal propio de la malaria. La quinina parecía anular energéticamente la radiación o vibración patológica producida por la sangre infectada. Abrams probó una variante del experimento sometiendo a examen radiónico otra enfermedad infecciosa muy común en la época, la sífilis. La cura que se utilizaba en aquel tiempo era el mercurio. Introdujo una muestra de sangre de un paciente con sífilis activa en el circuito radiónico y descubrió que sus voluntarios mostraban los reflejos abdominales característicos de la sífilis. Sin embargo, si añadía mercurio a un recipiente que contenía una muestra de sangre de un paciente con sífilis, la reacción refleja abdominal propia de la sífilis en el voluntario desaparecía por completo. Este hecho aportaba más indicios al investigador de que, además de los efectos químicos que producían en el cuerpo, existía otra importante razón por la que algunos medicamentos curaban determinadas enfermedades,
creía que las sustancias utilizadas para curar y en realidad cualquier otra cosa existente presentaban ciertas propiedades energéticas muy características, una especie de sello o identidad medible y con capacidad para influir. En este caso, propiedades que servían para neutralizar la radiación patológica anómala producida por las enfermedades para las que habían sido prescritas. El doctor Abrams se planteó acertadamente si no existiría un método completamente energético de tratamiento y curación que se adecuara a su teoría de las vibraciones electromagnéticas de las enfermedades, por lo que habló con eminentes expertos en circuitos eléctricos de la época, desarrollando así un aparato al que puso el nombre de osciloclast. Se conectaba el paciente a este dispositivo mediante un cable y un electrodo. Después de realizar un diagnóstico inicial de la enfermedad del paciente mediante su equipo clásico básico, Abrams ajustaba los diales del circuito radiónico del osciloclast hasta dar con la posición apropiada de los diales disponibles en el aparato. Los diferentes diales y sus combinaciones ajustaban una frecuencia determinada que transmitía impulsos eléctricos de muy baja intensidad a los pacientes. Estos ajustes se realizaban de acuerdo a observaciones empíricas que Abrams había descubierto que servían para tratar diferentes enfermedades. Una vez localizado el valor más apropiado, el aparato transmitía la energía modulada al paciente por medio de un cable conectado a un electrodo que se situaba sobre la zona del bazo del paciente, que era donde mayor respuesta positiva obtenía. Al parecer, esta zona coincide con el chakra esplénico, que desempeña un papel muy importante en la distribución del chi o energía presente en los meridianos y también los sistemas energéticos del organismo. Aunque era necesario realizar varias sesiones con el osciloclast para poder lograr efectos curativos duraderos, Abrams y sus estudiantes obtuvieron un gran éxito en la utilización de este nuevo aparato para curar energéticamente una amplia gama de enfermedades. Durante años, el doctor Abrams siguió perfeccionando su sistema y su aparato de terapia, descubriendo miles de medidas correspondientes a patologías y también sus remedios vibratorios.